Cuando tengo temor, ¿es porque mi enfoque se ha desviado de Dios? ¿A dónde está la raíz de mi miedo? ¿A qué le temo? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, la desobediencia propulsora del temor. Les externamos un caluroso saludo y bienvenida a este espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Katy, Mayra, Aileen, estamos aquí felices de compartir nueva vez. Sí, Aileen, como tú lo dices, felices de compartir Amén. una vez más con ustedes. Y cuando tú dices caloroso, eso es no solamente No de solamente corazón. de corazón, Temperatura también. temperatura calurosa. Así es. Y nada, estamos en medio de esta serie que hemos titulado El temor que desactiva mi fe. Hemos podido evaluar diferentes personajes en donde hemos confirmado Sí. cómo cada vez que nos desenfocamos de Dios, de sus verdades, nuestra fe se retrae, Así se es. desactiva, como hemos titulado. Y ha sido en verdad de mucha bendición, una motivación para mantenernos enfocada en Amén. Cristo. El programa de hoy tiene un título también muy interesante y es La desobediencia, que es la antítesis de lo que promueve la fe. La desobediencia propulsora del temor. Así es, Aileen, y las exhortamos, si están disfrutando y aprendiendo de nuestros programas, las invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Integridad y Sabiduría y darle me gusta a este video y compartirlo con otras para que también el contenido sea edificación para otras. Y yo sé que repetimos todas las semanas lo mucho que ustedes nos bendicen con su sintonía y mensaje, pero es que ustedes no pueden imaginar. Y no podemos dejar de dar gracias a Dios por la fidelidad de todos Amén. ustedes. Amén. Al preparar este programa, el Señor también trabaja en nuestros corazones y mentes, probablemente más que ustedes pueden entender, y nos ayuda a ver lo más grande, más cerca y más real en nuestras vidas. Amén. No es que Dios crece, Dios no crece, No. pero la imagen de Dios en nuestra mente es que Exacto. crece. Amén. Y ni acercamos de lo que realmente Él es. Y por eso les invitamos a responder a las preguntas que estamos posteando en Instagram, porque sabemos que el reflexionar sobre sus verdades nos ayuda a que Dios se vea más grande todos los días en nuestra mente. Amén. Esperamos que al final de este programa puedan entonces responder esta pregunta. Cuando tengo temor, ¿es porque mi enfoque se ha desviado de Dios? Y como nuestro deseo es que sea la verdad de Dios la que nos impacte en nuestros corazones, necesitamos que sea nuestro Señor el que abra nuestros ojos, el que abra nuestro entendimiento y nos ayude. Y por eso vamos a presentarnos en oración. Quisiera, Katy, si tú misma pudieras cómo orar. no. Nuestra gran Dios y Salvador, te damos gracias, Señor. Gracias por su paciencia con nosotras. Así es. Tanto hemos aprendido de ti y ni nos acerca a donde tú estás. Y nuestra fe se debilita, nuestro corazón nos engaña, nuestras mentes se queda tenebrecida. Y tú en tu paciencia siga empujándonos, siga trabajando en nosotros. Yo te pido, Señor, que algo hoy en este programa, que tú haces algo que cambie nuestro corazón Ayúdanos, Señor. y ilumina nuestra mente. Amén. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 La semana pasada evaluamos el personaje de Pedro y vimos cómo, aunque el Señor estuvo siempre cerca de él, Pedro, desenfocarse fácilmente, de caminar sobre las aguas, comenzó al experimentar miedo, hundirse. ¿Y cuántas veces nos ha pasado eso a nosotras? Así o sea, es. Así es. en todo tiempo debemos ser intencionales en mantenernos aferradas y concentradas en sus verdades, en las verdades de Dios y sus promesas, porque ellas son las que nos van a sostener en medio de nuestras tormentas. Hoy queremos estudiar la vida de otro personaje, la vida del rey Saúl. Así es, Aileen, y recordemos que el profeta Samuel había envejecido Sí. y sus hijos no estaban caminando con el Señor, por lo tanto, fueron descartados.
El pueblo entonces pide tener un rey, así como las otras naciones. Y aunque Dios les había dicho que no necesitaban un rey porque ellos eran un pueblo especial, que habían vivido la fidelidad del Señor por generaciones a pesar de su infidelidad con Dios, Dios accedió en respuesta a su petición por un rey. Él hace eso siempre. Aunque sí les advirtió de que los reyes abusarían de sus familias y de sus posesiones. Entonces, el Señor dio permiso a Samuel a nombrar un rey. ¿Y cuál es la forma que normalmente elegimos a alguien por una posición? Por sus referencias. Sí. Claro. Pero en este caso no aplica porque él iba a ser el primer rey que ellos exacto. tenían. Entonces Samuel comenzó a buscarlo según su apariencia. Ay, si era fuerte, si era saludable. Y leemos en 1 de Samuel, capítulo 9, que Saúl venía del tribu de Benjamín. Era joven y no había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel. Yo nunca recuerdo a Saúl como buen mozo, pero obviamente Parece que sí. era lo bastante, Era, sí. porque él de los hombros hacia arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Así es. Y el pueblo quería un rey que saliera delante de ellos dirigiéndolo en batalla, pues ellos querían algo bastante grande, impresionante, Claro, exactamente. claro. Y Saúl daba una buena impresión como guerrero. El pueblo no captó la advertencia que Dios les había hecho de que el carácter era más importante que la apariencia. Como debe ser. Ya sabemos eso ahora, pero Pero ¿cuántas veces nos dejamos llevar por la Así apariencia? Por la mismo, apariencia, así así es. mismo. El padre de Saúl lo mandó a buscar algunas asnas que habían perdido y al no encontrarla, entonces buscaron la ayuda del profeta Samuel. Este había recibido el mandato del Señor de que el próximo rey vendría y el Espíritu de Dios vendría sobre él y lo usaría para vencer a los filisteos. El Señor le dio otra advertencia de que si obedecían la voz del Señor y no se rebelaban contra sus mandamientos, el Señor entonces estaría con ellos. Pero si no, estaría contra ellos. Ya tú sabes, tener al Señor en contra. Entonces, en el capítulo 13 de Primera de Samuel, encontramos otra batalla que enfrentaron los filisteos con un ejército tan numeroso, escuchen esto, como la arena del mar. Y los judíos estaban temerosos y pensando en huir en lugar de pelear. Samuel le había dicho a Saúl que lo esperara 7 días hasta que llegara, pero Saúl, temeroso, ofreció sacrificio buscando instrucciones del Señor. Cuando Samuel regresó, lo reprimió por no seguir las instrucciones del Señor. Así mismo, primero Samuel le dijo que lo esperase garantizándole que vendría. Claro. Y al no esperar, Saúl mostró su impaciencia y su autosuficiencia. Yes. Esto evidenciaba que no quería trabajar con Samuel ni tampoco con Dios, porque el profeta era la autoridad y hablaba en el nombre de Dios. Dios hablaba con él. Además fue desobediente, ya que él no ser levita ni sacerdote, no le correspondía sacrificar. De nuevo desobediendo a Dios. Y el temor oscureció su capacidad de pensar. Saúl acaba de desobedecer y estaba caminando solo. Así. Y escuchen las consecuencias. Samuel le dijo, ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Esta es la razón por la que el Señor nos dice en Proverbios 3, 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Saúl no hizo ninguna de las dos cosas y por eso terminó siendo desechado. Así es, y hay otro evento que podemos leer en el capítulo 28, cuando Saúl fue movido neciamente por el temor. Él mismo había echado a los espiritistas. Samuel murió y de nuevo los filisteos acamparon contra Israel y vemos en el versículo 5, al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Saúl entonces consultó al Señor,
pero no recibió respuesta de sus oraciones, ni en sueños, ni por los profetas, tampoco por parte de Urim. Ahora, antes de seguir, deberemos definir qué es Urim. Sí, por favor. Traducido como luces, eran objetos utilizados en el pectoral del sumo sacerdote para discernir la voluntad de Dios en los asuntos nacionales. Su uso estaba sancionado por Dios, pero limitado al sumo sacerdote, enfatizando su naturaleza sagrada y la seriedad de buscar la guía divina. Y aunque parecía que Saúl estaba buscando al Señor por los medios correctos, sin embargo, solo recibió silencio. ¿A cuántos de nosotros no ha pasado eso? Me atrevo a decir que a todas. A todas. Así mismo es. Porque queremos manipular las circunstancias y hacer las cosas a nuestra el forma. control. Ujú. El control otra vez. Una lucha. Nos cuesta cederle el control a Dios, el que Sí, verdaderamente El lo único tiene. que lo tiene. Esta es una de las formas en que nuestro Señor nos enseña a caminar por fe y no por vista. Así es. En su no respuesta, que es una respuesta de espera. Exactamente. Su Exactamente. silencio es un indicador de que espera y de nosotros someternos y descansar en Él. Como Pero eso es segunda lo que no queremos oír. no queremos someternos. Segunda de Corintios 5:7 nos recuerda esto. Escuchemos entonces también a David en el Salmo 22:1 y 2, lo que nos dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Y entonces este mismo David, ¿qué hizo? Vemos en los próximos versículos entonces que dice en el 3 y el 5, sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. ¿Ven como cuántas veces él dice confiaron? O sea, Sí. aun cuando Dios no le respondió, David se repitió, tengo que confiar. El Así Señor no me es. está dando la respuesta que yo quiero. Pareciera que no me está escuchando, pero yo debo descansar en Él, confiar en Él, que en Así su es. tiempo y en su forma Él hará. Porque lo Estaba que él hizo hablando fue, trajo a su memoria lo que Dios había hecho en el pasado. Amén. Hablando a su propio corazón. Él habló Amén. verdad a su propia alma, como dijimos en el programa anterior. Vamos a ver lo que Saúl hizo. Escuchen, entonces Saúl dijo a su siervo, búsqueme una mujer que sea adivina para ir a consultarla. Eso está en 1 Samuel 28, versículo 7. ¿No había sido el mismo Saúl quien había decretado echar fuera a los adivinos? El mismo. Entonces, él sabía que estas prácticas no agradaban a Dios, ¿verdad? Sí. Y él lo confirmó porque al ir a Endor, donde estaba la adivina, Saúl se disfrazó. Y Dios le recordó cuando ella le dijo que el rey, sin saber que era él, había prohibido lo que él le estaba pidiendo. Increíble. Y Saúl entonces pide que la trajera a Samuel porque él sabía que cuando estaba vivo, escuchaba la voz del Señor. Claro. Y me imagino que Saúl estaba pensando que ahora está con Dios. Así es. Perfecto, vamos a llamarlo, ¿verdad? ¿No nos llamó esto la atención? Sí. Por algo menor de eso, Samuel le había dicho que actuó neciamente y por ende su reino no persistiría. Si Saúl estuviera pensando claro, tendría que darse cuenta de que esto traía un castigo peor. Sí, claro. Eso era peor de lo que era Claro. castigado. Y sin embargo, su mente estaba tan perturbada por el temor que de nuevo vemos como su falta de lógica turba su caminar. Saúl no tenía mucha sabiduría porque viene del Señor y creo que él no fuera creyente. No, y realmente aún si hubiera sido creyente, porque nos pasa, tampoco hubiera tenido el discernimiento porque el Así pecado nos mismo. nubla, el Nos pecado pone- nos embrutece. nos embrutece. Exacto, la desobediencia a Dios nos sabotea, nos impide hacer lo correcto delante de Así Él. es. Entonces, ¿qué pasó? Samuel se presenta. ¿Y qué hizo Saúl? Se postró ante él. Exacto, porque por lo menos ahí atinó. Sí, por lo menos ya te no. ¿Debemos postrarnos ante alguien que no es Dios? Obvio que no, pero él lo hizo porque reconocía que este era un hombre de Dios, no Así realmente Samuel, que
como hombre. Y entonces Samuel le pregunta, ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? Y Saúl respondió, estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me reveles lo que debo hacer. Ahora analicemos la lógica de la respuesta de Samuel. Entonces, ¿por qué me preguntas a mí, ya que el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo? Ya, el Señor ha hecho conforme a lo que dijo por medio de mí, y el Señor ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu prójimo, a David. Ish. Estoy seguro que esto fue lo último que Saúl quería oír, que su reino sería entregado a las manos de su enemigo. Wow. Y lo que habría de suceder es peor aún. Déjenme leer lo que él continúa diciendo, Samuel, de parte de Dios. Porque tú no obedeciste al Señor, ni llevaste a cabo su gran ira contra Amalec. El Señor te ha hecho esto hoy. Además, el Señor entregará a Israel contigo en manos de los filisteos. Por tanto, mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. O sea, morirán. Exactamente. Confirmamos entonces con esto que nadie peca en privado, o sea, sus hijos morirían con él, la nación sufriría también, porque en su desobediencia ellos eligieron a un rey mortal y seguir al hombre y no lo que Dios había establecido. Idolatría. Escuchen, ciertamente el Señor entregará el ejército de Israel en manos de los filisteos, 1 Samuel 28. O sea, así es, Ailín. ¿Y cómo reaccionó Saúl cuando escuchó todo? Estaba aterrorizado. sí, La claro, razón por la que Saúl trató de controlar las circunstancias era porque no tuvo fe en Dios, como nos pasa a nosotros. Y la falta de fe en un Dios bueno y confiable produce terror. Así es. Cuando tenemos fe, nuestro deseo es hacer todo para la gloria de Dios, como nos dice 1 Corintios 10:31. No nos enfocamos solo en buscar una salida a nuestro problema. Y este fue el problema mayor de Saúl. Su miedo dada su falta de confianza en Dios. Y como no creyente que era Saúl, es entendible. Pero pero esto puede ocurrir en nosotros A los creyentes también. también. Los creyentes. Exacto, ahí podemos justificarlo, pero nosotras los creyentes, ¿no? Sí, sí. Incluso vimos que David, Elías y Pedro, aun siendo grandes personajes de la Biblia, dudaron de Dios y tuvieron miedo. Y como tú siempre dices, no justificamos por eso. Exactamente, no. Pero por eso tenemos que hacer algo para que el miedo nunca desactive nuestra fe. ¿Y qué podemos hacer? bueno, lo más básico, desarrollar una relación Amén. íntima de dependencia de Amén. Jesús Amén. todos los días. Y no esperar al estar en medio de una crisis para No. buscarle. No. Antes. Así mismo, al estar cerca de Jesús en intimidad con Él es algo que necesitamos siempre, no solamente en medio de una tormenta, es No, siempre, porque siempre. necesitamos sabiduría para vivir. Amén. Aun cuando no estamos en tormentas. Viviendo en un mundo caído, si bien tendremos tiempos cuando nos estamos flotando en el aire, arriba de las Sí. nubes con Dios, ¿verdad? Sin embargo, habrán otros tiempos en donde nos sentiremos caminando solos por las valles de las muertes. Así es. Sí, y estos son los días en que debemos hablar a nuestros corazones como David hizo. Él recordó lo que Dios había hecho en su vida y en la vida de sus ancestros, y esto levantó su espíritu porque nuestro fiel Dios actuó. Dios siempre va a responder en su tiempo. David lo dijo esto en el versículo 3 de este mismo Salmo 22. Dice, sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Y en el Salmo 34:18 también Dios nos asegura, cercano está, me encanta este salmo, Sí. cercano está el Señor a los quebrantados del corazón y salva a los abatidos de espíritu. Amén. Dios está siempre ahí. De nuevo, debemos persistir nosotros en enfocarnos
en Él, en Amén. sus verdades, recordándonos y hablándonos a nuestro propio corazón acerca de su bondad, de su fidelidad, de su omnipotencia, de ese Amén. Dios asombroso que es, porque el terco y el testarudo es nuestro Sí, corazón. así es. Así mismo Yo, es. siempre yo fui como de pequeña muy miedosa. Después que conocí al Señor, yo recuerdo que mi mamá me dijo, yo no sabía que tú eras tan valiente, Hmm. pero era mi fe en Dios. Amén. Exacto, Amén. que me La dio que esa, te equipa. la que nos equipa y nosotros Ujú. no podemos desaprovechar las pruebas que Amén. Dios orquesta en nuestras vidas, porque Amén. esas son las que nos van a ir fortaleciendo. Entonces, yo entiendo que esto es un excelente recordatorio para terminar con nuestro programa de hoy. Amén. Siempre recordemos cuando tenemos temor, es porque mi enfoque se ha desviado de Dios. Mm. Nos vemos en nuestro próximo encuentro, Dios delante. Así es. Y recuerdo algo que mencionaste en el programa anterior. Ser valiente no es no tener sentir No miedo. tener miedo. Es actuar aun cuando tenemos miedo. Amén. A Y pesar de A a pesar pesar de del tener miedo. miedo. Y eso es lo que Dios hace cuando no Amén. estamos firmemente cimentados en Él. Y es Amén. nuestra oración que estos materiales que estamos compartiendo nos impulsen en Amén. pos de una fe más firme en nuestro Dios para poder enfrentar los Amén. retos con mayor valentía, porque Dios va Amén. delante de nosotras. Dios les bendiga. Amén. Les esperamos cuando continuamos con esta serie, El temor que desactiva mi fe. No falten. Bendiciones.